Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo 48 diagonal 2017, que es un caso que nos va a permitir considerar el tema, creo yo, no muy explorado todavía, no muy conocido en México, de la protección de los datos personales y específicamente el funcionamiento de la institución de los datos personales frente a bancos, frente a estas instituciones financieras encargadas de cuidar nuestros ahorros y de permitir actos de comercio y de crédito que tan relevantes son pues en el día a día para millones de personas. Entonces, la proyección del tema de datos personales en el sector bancario, financiero, incluso en general, es de gran relevancia para todas y todos nosotros. Para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa, a su programa, a Pablo García Reyes. Pablo, qué gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ti. Y también le doy la bienvenida al programa a Adriana Carmona. Adriana, un gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Gracias, Miguel. Gracias, igualmente. Buen día. Oye, pues empezamos contigo, Adriana, para que nos cuentes, si fueras tan amable, cómo surge el caso, cuáles son los hechos relevantes del caso y cómo el caso recorre una secuela procesal hasta llegar a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adriana, si fueras tan amable. Claro, sí. El asunto tiene un origen interesante que, bueno, a cualquiera pudiera sucedernos, ¿no? Entonces, está interesante. Resulta que una persona, cliente de una institución bancaria, presenta una denuncia ante el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por considerar que hubo violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. De la denuncia se desprende que ella manifestó que un ejecutivo de la institución bancaria se comunicó con ella para informarle que por error se entregó su clave bancaria estandarizada a un tercero y se le realizó un depósito. Entonces el ejecutivo le pidió de favor que acudiera a la sucursal bancaria a efecto de que autorizara la transferencia a la cuenta correcta. Entonces ella así lo hizo, fue a la institución bancaria, autorizó la transferencia y ella solicitó al banco que se hiciera una certificación en la que se deslindara de responsabilidad a ella relacionada con el depósito. Así se hizo en el banco, ¿no? Y en la propia certificación se asentó que se trató de un error humano por parte del cajero, la entrega de la clave bancaria estandarizada. Sin embargo, con motivo de la presentación de la denuncia ante el entonces IFAI, inicia un procedimiento de verificación y durante ese procedimiento requiere información a la institución bancaria a efecto de conocer cuál fue el tratamiento que dio a los datos de la cliente denunciante. Y bueno, se sigue este procedimiento, la institución bancaria da cumplimiento a los requerimientos y determina el entonces IFAI iniciar el procedimiento de imposición de sanciones. Durante este procedimiento de imposición de sanciones también se hacen distintos requerimientos a la institución bancaria a efecto de que informara, digamos, sus lineamientos o sus directrices que ellos día a día aplican para justamente proteger datos personales que pues en cada día ellos reciben con motivo de las actividades del banco, ¿no? Entonces, pues la institución bancaria exhibe todas estas directrices y lineamientos, sin embargo, considera el Instituto Federal de Transparencia que sí se violaron distintos principios que rigen el tratamiento de datos personales. Entonces le impone 3 sanciones económicas, 3 multas, elevadas, por cierto, ¿no? Por considerar que se violaron principios de licitud, responsabilidad y confidencialidad, todo esto por haber entregado la clave bancaria estandarizada a un tercero sin el consentimiento del titular de la clave. Entonces, contra las sanciones,
la institución bancaria promueve juicio de nulidad, bueno, juicio contencioso administrativo, del que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De hecho, promovió juicio de nulidad tanto contra el inicio del procedimiento de imposición de sanciones, como contra ya la determinación de las multas. Entonces, estos juicios se acumulan y lo ejerce la facultad de atracción la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y dicta sentencia en la que reconoce la validez de las sanciones. Pero bueno, desde aquí es importante que tengamos presente que ya la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa analiza el tema de que la clave bancaria estandarizada es un dato personal y con motivo de ello consideró que entonces, al tener esa naturaleza, la institución bancaria debió darle tratamiento debido conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y al no haberlo hecho así, entonces fue acreedor de determinadas sanciones. Al reconocer la validez de la resolución impugnada, la institución bancaria promueve amparo directo, del que conoce un tribunal colegiado, y bueno, es el tribunal colegiado quien emite una resolución en la que solicita el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es así como llega el asunto, principalmente para determinar, para analizar este tema. El tema que se consideró trascendente obviamente es el de determinar la naturaleza de la clave bancaria estandarizada como dato personal en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, aunque en realidad el asunto también contiene distintos otros temas de legalidad interesantes, pero bueno, en sí así fue como el asunto llegó a la Suprema Corte. Perfecto, pues y por cierto, Adriana, clave bancaria estandarizada con B labiodental, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, con B de burro, porque clave, pues a veces la gente se confunde con B chica o con B labiodental, ¿verdad? Es con B labiodental en este caso. Sí, ¿verdad? precisamente porque es clave, o sea, es la clave, ¿no? El B de bancaria. De bancaria. Y estandarizada, por eso es con B. Exactamente. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana, por este planteamiento que ya nos permite advertir la complejidad del caso. Y ahora voy contigo, Pablo García Reyes, para que nos expliques un poco cuál es el punto de partida en lo normativo. Decía yo al inicio, este tema de los datos personales, pues todavía en México hay muchas personas que quizá no lo entiendan. Cuéntanos, ¿tiene base constitucional? ¿Está desarrollado luego legislativamente? ¿Cuál es el régimen jurídico aquí en el que nos estamos moviendo o en el que la sentencia de alguna forma incide? Pablo, por favor. Bueno, quizá lo interesante también de esta sentencia, un poco lo que mencionas, es que quizá a diferencia de algunas otras sentencias que conoce la Corte, no es quizá necesariamente un pronunciamiento tan amplio sobre cuestiones de interpretación constitucional, en este caso, ¿no? En realidad, esta es una sentencia que versa un poco más sobre el análisis de temas de legalidad, pero que obviamente tampoco escapa de la atención de la sala, cuáles son realmente los preceptos que están fundando el conocimiento de este caso, ¿no? Y en este caso, o sea, las bases que podemos encontrar son las que se reconocen en el artículo 6º constitucional, que bueno, ustedes saben que tiene, digamos, ahora ya en día, tiene un gran desarrollo y una serie de principios e incluso directrices de cómo se tienen que realizar el tratamiento de los datos personales, empieza a establecer ciertas cuestiones en las que igual remita la ley, obviamente que será la ley la que va a ser la que tendrá que definir todas estas cuestiones. Y también el artículo 16 constitucional es otro artículo que realmente reconoce este derecho de protección, digamos, ¿no? de los datos personales y como un derecho en sí, ¿no? Pero el resto del marco normativo, obviamente aquí se empieza a desarrollar a partir de lo que se establece la ley. En este caso fue la Ley Federal de Protección a Datos Personales la que se analiza y la que se aplica en este caso en concreto, como ya lo mencionaba Adriana. Y pues digamos que aquí lo que versa un poco es el tema de cómo, bueno, qué se entiende por dato personal, qué es lo que se va a tener que empezar a desarrollar aquí. Y realmente es a partir de estas definiciones que se dan, un poco no tanto desde un tema de principios, sino ya más bien en un tema de reglas concretas, cómo es que se va a desarrollar justo el tratamiento del caso, ¿no? Oye, en relación a esto que señalas, Pablo, quizás sea interesante que las personas que están viendo el programa
estén al tanto de esta duplicidad legislativa en función de si el dato personal está en posesión de particulares o de autoridades, ¿verdad? Ahí tenemos dos leyes, algo que es un poco, digamos, en el contexto del derecho comparado, un poco llamativo incluso. Claro, pero sí, sin duda es un tema también que, bueno, o sea, en función de cada sistema, cómo se organiza y todo, pues sí es distinto, ¿no? El tratamiento que se puede dar en otros países. Algunos países, por ejemplo, lo tratan de usar nada más un solo, digamos, una sola serie de reglas, ¿no? Pero aquí, digamos que por los alcances que pudiera tener también respecto a una autoridad del tratamiento de tu información, hay otros principios, digamos, que pueden estar jugando, pero en este caso, por tratarse de datos particulares, bueno, datos de particulares en posesión de una persona, de personas normales, digamos, ordinarias, para decirlo para el público de alguna manera, pues hay otro sistema de reglas y otro sistema también de principios que también se van desarrollando que pudieran ser un poco diferentes a los que se presentan con el Estado, ¿no? Digamos, cuando se entrega esta información al Estado. Básicamente ellos también guiados por una regla, bueno, o por un principio en general de que pues no se les puede dar un mal uso, ¿no? Tanto en un sistema como en el otro que tenemos, ¿no? Pero digamos que aquí la ley federal, pues esa es digamos, la ratio que está detrás de todo esto, ¿no? Sí, así lo decidieron los legisladores en esta duplicidad de regulación normativa en función de cuál sea el sujeto que resguarda el dato, ¿no? Cuál es el sujeto, digamos, responsable en función del dato. Antes de entrar al concepto de dato personal y intentar dilucidar la discusión que está en la sentencia sobre si esta clave bancaria es o no un dato personal, Adriana, te planteo lo siguiente. Hay una discusión también en la sentencia, un análisis muy minucioso sobre el alcance de las facultades del IFAI, del entonces IFAI, ahora INAI, y sobre los plazos para ejercer funciones de verificación también. Me parece que la sentencia manda un mensaje hacia la administración pública en sentido amplio, estos son órganos autónomos evidentemente, de que hay que tomarse los procedimientos en serio, ¿no? También ahí hay una discusión, cuéntanos esa parte. Sí, de hecho, ese justamente también fue uno de los planteamientos de la institución bancaria vía conceptos de violación en la demanda de amparo directo. Ella argumentaba que el procedimiento de imposición de sanciones se resolvió después del plazo que la ley establece para resolverse, para terminar el procedimiento. La ley establece un plazo de 50 días a partir de que se inicia el procedimiento de verificación de sanciones. Sin embargo, la propia ley también establece la posibilidad de duplicar el plazo siempre que exista una razón justificada. Así lo establece la ley, que esto debe justificarse, esta duplicidad del plazo. Y bueno, esta duplicidad pudiera sustentarse a lo mejor en que se encuentren pendientes de desahogar determinadas pruebas, ¿no? A efecto de que la autoridad pues tenga todo el material necesario para dictar la resolución en los mejores términos, ¿no? Entonces, justamente este fue uno de los planteamientos y lo que se resuelve en la sentencia es que sí se dictó dentro del plazo porque analizándose, digamos, las actuaciones, los autos, se advierte que durante el procedimiento de imposición de sanciones, aun cuando ya habían pasado, digamos, el primer periodo de 50 días, el Instituto Nacional de Transparencia dicta un acuerdo en el que dice que toda vez que aún se encuentran algunas actuaciones pendientes de desahogo y que resultan necesarios para la resolución, es que se duplica, bueno, se hace uso, digamos, de esta oportunidad o de esta facultad que establece la ley y entonces duplica el plazo y efectivamente nosotros, bueno, en la sentencia se establece que se advierte que sí se desahogaron distintas pruebas y distintas actuaciones con posterioridad que en efecto se tomaron en cuenta en la determinación y específicamente estaban relacionados con la situación financiera de la institución bancaria, que finalmente sí se tomó en cuenta porque la situación financiera es uno de los elementos para individualizar la sanción, la situación económica del infractor. Entonces, es un hecho que esas pruebas eran indispensables a efecto de analizar ese elemento para el momento de individualización de la sanción. Entonces, en la sentencia se determina
que sí se dictó dentro del plazo que establece la ley, de este plazo de 50 días. Perfecto, ahí está analizado en la sentencia, efectivamente. Ahora, Pablo, pues entremos ya un poquito al fondo, a la médula misma del caso. ¿La clave bancaria es o no es un dato personal y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, cuéntanos esa parte, por favor. Bueno, primero, obviamente es muy interesante la impugnación que también realiza la institución bancaria, en este caso, digamos, los argumentos de por qué plantea que no es, ¿no? Entonces, digo, ya como lo comentaba un poco al principio, ¿no? La clave interbancaria, pues, surge a partir de la firma de un contrato que celebra una persona con una institución bancaria, ¿no? Entonces, esta clave interbancaria, obviamente, se le va a asignar de manera a cada cuenta que vaya siendo abierta por un banco, ¿no? Y eso es lo que lo hace interesante ver el tratamiento no que se le puede dar como dato personal, porque precisamente en estricto sentido, si lo vemos, pues en realidad no está identificando quizá a una persona directamente, sino que lo que está identificando más bien es pues a una cuenta de un banco en general, ¿no? Pero obviamente también, bueno, analizando ya los argumentos y también lo que se da, la sala llega a la conclusión de que sí puede tener la calidad de ser un dato personal. Yo diría que, digamos, hay varios argumentos, ¿no? Para mí creo que dos ideas centrales que me parecen que se mencionan también en la sentencia, que son importantes. Y uno tiene que ver porque, bueno, al final, aunque esté identificada con un contrato bancario, sigue siendo también, digamos, una cuestión que está vinculada con el patrimonio de una persona, ¿no? Entonces, el hecho de que sea una cuenta bancaria, pues obviamente también tiene ciertas implicaciones, ¿no? Esta es, digamos, la manera en la que las personas normales, pues obviamente guardan su patrimonio, ¿no? A través de una cuenta. Y digamos que haciendo toda como la revisión de qué, bueno, hasta cuáles son los alcances de la clave, pues se advierte que si también una persona, digamos, va al banco y solicita y dice esta clave, pues también se va a identificar directamente también con la persona al final, ¿no? Con la persona titular de la cuenta. Entonces, todos estos datos realmente, bueno, todas estas cuestiones subyacen, digamos, en toda esta decisión, en la que, bueno, realmente para también tener claro qué es lo que, bueno, cómo puede tratarse de un dato personal o no, lo que se tiene que ver es que sea información de una persona que sea identificada o identificable, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces creo que es a partir de esta interpretación que se hace de la ley y de su artículo 3º, donde se llega a esta conclusión de que efectivamente sí puede ser vinculada hacia una persona, ¿no? Digamos por la posibilidad que se tiene eventualmente, quizá no de manera directa, pero eventualmente para poder llegar, digamos, al dato de una persona y que se tenga, como en este caso, ¿no? Que obviamente al final resultó que, bueno, que se entregó simplemente un número, pues este número obviamente que se entrega hacia otra persona, pues tuvo repercusiones también, ¿no? Y lo que se reconoce también es que el uso de esta clase de información pues puede tener repercusiones en el patrimonio de una persona, incluso puede tener ciertas consecuencias fiscales, ¿no? En todo caso, ¿no? Si a alguien le cae un depósito que pues no, de un ingreso que no corresponde, pues sí va a generar, ¿no? Una afectación, ¿no? a la privacidad de una persona también. Entonces, digo, con todos estos elementos, pues se considera que sí es susceptible de ser un dato personal, ¿no? Me llama la atención, Pablo, en la sentencia, el argumento del banco en el sentido de decir, a ver, creo que la clave son 18 dígitos, ¿verdad? Creo que Sí. son 18 dígitos. Dice, pues es que son números, o sea, el hecho de que alguien tenga acceso a esos 18 números, pues no permiten, por el solo hecho de tener esos 18 números, identificar a una persona. Eso es lo que el banco dice, pero la Corte le contesta con esto que tú señalas, ¿verdad? Bueno, los 18 números no te llevan a un nombre, no te llevan a un domicilio, no te llevan a una imagen de una persona física, pero conectan con su patrimonio. Este es el argumento de la Corte, ¿no? Sí. Digo, esta es, digamos, la idea central, ¿no? Que subyace en todo esto, ¿no? No es, eh, aunque sean números que, digamos, se asignan en función de, bueno, la información del banco, la información de la cuenta, de la región en la que se abre el banco y demás, obviamente lo que se busca es que sea un dato que se identifique hacia la cuenta de una persona, ¿no? Y que también es un argumento también interesante que plantea el banco, es como, bueno, puede haber múltiples titulares también, ¿no? En de una sola cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y pues entonces te podría dar, o sea, aquí esto ya, digamos, difumina, ¿no? El hecho de que sea un dato personal en específico, pero en realidad no, o sea, creo que también un poco advirtiendo, digamos, en este caso, las particularidades del caso, vemos que
en una gran mayoría de ocasiones, pues va a estar identificado hacia una persona en particular, en este caso una persona física en particular, que pues obviamente va a tener, o sea, esto puede tener más afectaciones hacia ella, hacia su patrimonio, por el hecho de que se otorgue esta clave interbancaria, ¿no? O sea, eh, yo creo que está un poco en función no de que sea un solo número, ¿no? Sino es el uso que se le dé ese número tanto por el banco como bueno, cualquier persona que quiere ir a realizar un depósito o cualquier otra cosa, ¿no? Creo que por ahí va, yo veo más el tema, ¿no? Va un poco por este Y uso. y ahí está también lo preocupante, porque como lo vemos muy claramente en este caso, pues sí, como muy bien lo señalas, Pablo, el uso fue el detonante, ¿no? De todo esto, cuando de repente le avisan a la señora, pues tiene usted ahí un depósito. Dice, oye, este depósito, ¿de dónde salió? Bueno, eh, Adriana, adelante, por favor. Bueno, también quiero comentar, la sentencia también parte, y creo que esto es muy importante, de la amplitud de la definición de datos personales que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, puesto que o sea, solamente establece que datos personales es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. O sea, entonces, al ser una definición tan amplia, pues por supuesto que caben muchos supuestos, ¿no? Como en el caso de la clave bancaria estandarizada. Máxime que se trata de pues es un número irrepetible, ¿no? En el sistema bancario, y que con ese número se tiene la certeza de que es a una persona determinada a la que se va a realizar el depósito, con independencia de que solamente sea la institución bancaria quien a través de su sistema pueda identificar a la persona. Lo cierto es que, como comenta Pablo, por supuesto que puede resentir una afectación el hecho de que le realicen un depósito de determinada cantidad para efectos fiscales, ¿no? Imagínate la trascendencia y la responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que un punto en el que se sustenta la sentencia es esta amplitud en la definición de un dato personal para efectos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y además pues por tratarse de este número único e irrepetible, ¿no? Que se integra de distintos dígitos, entre ellos la cuenta del titular, y pues se tiene la certeza de que es a ese titular, ¿no? A quien se va a realizar un depósito. Oye, y además de la trascendencia fiscal que ya ambos han mencionado, imaginemos que este depósito inadvertido que cae en una cuenta porque alguien se allegó de la clave bancaria, es en una cuenta de un servidor público. Pues imagínate, también ahí, Claro, no. Sí. incluso hasta puede levantar ahí una alerta de Sí, de responsabilidad o de responsabilidad. temas de corrupción, ¿no? De repente te cae un depósito ahí, híjole, pues. Claro, sí, con las consecuencias tan graves, ¿no? Como pudiera ser, no sé, alguna inhabilitación, alguna suspensión, ¿no? Incluso alguna destitución en lo que uno demuestra que sí hay responsabilidad de servidor público, puede pasar muchas cosas, ¿no? Y eso suponiendo que te enteres luego, porque a lo mejor en Claro, una de esas, digo, hay sí, gente que se mete todos los días a ver sus saldos bancarios y hay gente que los ve sí. muy de vez en cuando y de repente puede ser que pase el tiempo y ahí está el depósito pendiente o flotando de alguna manera, incidiendo en el tema de responsabilidad de servidores públicos. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo directo 48 diagonal 2017 y este cuidado que hay que tener sobre los datos personales, porque no estamos hablando de cualquier cosa, es algo muy relevante para todas y todos nosotros. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar el análisis y comentario con nuestros invitados sobre este amparo directo 48 diagonal 2017 y la necesidad de proteger ese dato personal. Ya nos dijeron nuestros invitados que en efecto la Corte considera como dato personal la clave bancaria que se asigna pues a cada cuenta que uno abre en el sistema financiero mexicano. Ahora, yo te quería preguntar algo, Pablo García Reyes. ¿Qué tan relevante es en el análisis que la Corte hace el hecho de que la clave interbancaria
se haya compartido por un error humano, porque eso, digamos, eso queda asentado, digamos, en la sentencia. Digamos, ahí no hay duda de que sucedió de manera involuntaria porque un ejecutivo le pasa el dato a una persona equivocada. ¿Es relevante eso, Pablo? ¿No es relevante? El banco un poco dice, oye, híjole, pues es que mira, este cajero se distrae, este ejecutivo de cuentas se distrajo, etcétera. Pues tampoco es para que me hagan a mí el gran escándalo y la gran investigación. Pero, ¿qué dice al respecto la Corte, Pablo, por favor? Hay creo que dos aspectos, digo, dos respuestas que yo te podría dar para esta pregunta. La primera tiene que ver un poco con, bueno, sí, ¿no? O sea, ¿cuál es la consecuencia de que haya surgido este error, ¿no? Que llega hasta, digamos, a la Corte, al conocimiento de la Corte, este error humano, ¿no? Que se genera, ¿no? Creo que lo primero tiene que ver un poco con, bueno, a ver, sí, todo esto surge de un error, pero también hay toda una serie de obligaciones que ustedes, instituciones, tienen respecto al tratamiento que le tienen que dar a los datos, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que, o sea, hay reglas de licitud, digamos, empieza a desarrollar esta idea de, bueno, hay un principio de licitud también de cómo se tiene que desarrollar la información o cómo se tiene que tratar la información. Y esto, digamos, es una idea muy básica, ¿no? De que, o sea, a lo que obliga es que el tratamiento se dé conforme se establecen las leyes y como se establece también, digamos, en otra serie de disposiciones. Esta es una idea muy central de cómo se tiene que dar el tratamiento de la información. Pero también un poco lo que a veces se trata de alegar, digamos, un poco por el banco es como, bueno, es que aquí yo no obtuve ningún dato de manera ilegal, ¿no? Yo no di nada, ¿no? Eso es lo que yo no hice, ¿no? Pero la obligación también tiene que versar sobre el uso que se le da a la información, que era una cuestión que ya medio habíamos mencionado, ¿no? O sea, este tratamiento y esta licitud también está muy vinculada con la idea de que no se trata de que tú obtengas un dato de manera ilegal y eso es lo que va a actualizar, digamos, cualquier serie de supuestos, ¿no? Aquí también se te puede sancionar o se te puede también empezar a verificar todo por el uso que tú le estés dando a esta información que tú obtienes, ¿no? En este caso, bueno, sí, obviamente esta es información que se autogenera por el banco, pero digamos que es información que también se entregó de manera a partir de un error, obviamente, pero también no siguiendo los lineamientos para esto, ¿no? Incluso también hay una disposición por ahí donde se menciona que cualquier dato personal que tenga que ver con el patrimonio, digamos, de una persona, se requiere el consentimiento también de una persona para poder compartir esta clase de información, ¿no? Lo cual en este caso, bueno, haya sido un error o no, pues realmente no se realizó, no se otorgó esta clave interbancaria con el consentimiento, digamos, de la señora denunciante en este caso. Entonces ese error va por ahí, ¿no? Al final, digo, la segunda vertiente que te decía un poco de esta respuesta tiene que ver con, bueno, si este error es susceptible de actualizar ya una serie de multas o la serie de consecuencias también jurídicas que se dan, ¿no? Que ahí ya, digamos, pasa otro tema, pero si quieres ahorita lo volvemos a retomar, pero digamos que en esta primera vertiente, ¿no? Digamos, de cuál es el tratamiento que se le tiene que dar, el error sí juega también un rol central para decir, bueno, aunque sea un error, pues tú también estás vinculado a tener ciertas obligaciones respecto al uso de la información que das, que pues en este caso obviamente no cumpliste. Y por tanto, el argumento del banco no es apreciado en estos términos de decir, bueno, pues como fue un error allá de un ejecutivo, etcétera, yo como institución bancaria, pues no debo de ser susceptible de un procedimiento de investigación y de sanciones. Al final dicen, ¿será error o no será error? Pero de todas formas, aquí hubo una mala utilización y un resguardo de alguna forma indebido del dato personal de esta señora, ¿verdad? Sí, que al final también, obviamente, lo mencionó Adriana al principio, ¿no? Se hace también una serie de verificaciones, digamos que van de lo general a lo particular, ¿no? Los primero que se requiere, digamos, al banco tiene mucho que ver con, bueno, cuáles son las políticas, ¿no? Cuáles son qué manejos tú tienes aquí, digamos, con la información que se da, ¿no? Y poco a poco, obviamente, el tema pues, se va acotando realmente a la violación que se da en específico y justamente al error humano que en este caso se da y que se reconoce por todos, ¿no? Incluso por la propia sala lo reconoce, ¿no? En este caso. Oye, y en este sentido, Adriana, bueno, el origen, pues ya, como acaba de decir Pablo, pues ya queda ahí asentado como un error humano, pero la conclusión es el hecho de que se haya originado el compartir esta clave bancaria por un error humano no exime de la sanción. ¿Y qué tipo de sanciones? Cuéntanos cómo está el tema de las sanciones. ¿Es una multa? ¿Es muy alta la multa? ¿Cómo está esa parte, Adriana, por favor? Sí, de hecho, justo como comentábamos originalmente, se le imponen 3 sanciones porque el instituto, bueno, actual INAI,
determinó que se violaron distintos principios que rigen el tratamiento de datos personales, entre ellos el de licitud, confidencialidad y responsabilidad, y establece 3 multas, por cierto, muy altas. Les voy a decir los montos para que veamos qué tan elevados fueron. La primera de ellas, por considerar que se violaron principios de licitud y responsabilidad, fue de 4 millones, ¿no? 4.037.400. Posteriormente, por incumplimiento al deber de confidencialidad, esta fue por 6 millones. Y finalmente, al ubicarse el supuesto en la infracción de transferir un dato personal a un tercero sin el consentimiento del titular, se impuso una de 7 millones. Entonces, o sea, ya es bastantes elevadas las multas, ¿no? Entonces, ahora sí que aunque fue un error, ¿no? Como comenta Pablo, o sea, en la sentencia se establece que pues el error no te libra de la responsabilidad, ¿no? Y ese error tiene consecuencias. Ahora, el hecho de que se trate de un error, pues puede considerarse también ya en el momento, digamos, de la individualización de la sanción, ¿no? Pero bueno, de momento o sea, aún cuando se haya tratado un error por parte del Ejecutivo, lo cierto es que terminó en estas sanciones tan elevadas que les comento. Oye, 17 millones de pesos iba yo sumando conforme ibas tú señalando los Sí, montos. Me pareció que por ahí un poquito arribita, ¿verdad? De 17 sí, millones de sí, pesos. sí. Le salió Sí, carísimo al bastante banco el elevada. error del ejecutivo de estar compartiendo El esa error, información, imagínate. Si le repercuten el costo, no va a poder pagar en varias quincenas claro. el Sí, sí, ejecutivo. muy elevada. Muy, muy elevado. Bueno, oye, a ver, en esta lógica de las 3 sanciones, esto es muy importante porque luego da lugar a otro argumento en la sentencia y a otra línea de desarrollo conceptual porque el propio banco lo plantea y ahora yo te quiero preguntar sobre eso, Pablo. ¿Qué pasa con este principio que está en la Constitución llamado en latín ne bis in idem, que dice, traducido, ¿verdad? No se pueden castigar 2 veces la misma conducta, 2 o más veces, 2 o más, ¿no? El banco dice, oye, me estás poniendo 3 multas, pero por lo mismo, porque el hecho fue uno. ¿El hecho cuál fue? Pues esta entrega involuntaria, vaya, por un error humano de la clave interbancaria. Pero de ese solo hecho derivan 3 multas, como Adriana nos lo acaba de plantear. ¿Qué sucede ahí, Pablo? ¿Cómo la Corte analiza ese aspecto del ne bis in idem? Bueno, primero, también obviamente tú sabes que este es un principio que, digamos, deriva más bien de índoles, digamos, de juicio de naturaleza penal generalmente, ¿no? Entonces, aquí lo primero que se realiza es un poco un traslado, digamos, a este ámbito pues, administrativo sancionador que se tiene y cuál se estima, bueno, tanto en este caso como en otros casos, se ha estimado que también resulta, digamos, aplicable. Pero aquí, digamos, la idea central, obviamente, lo que ya mencionabas respecto a este principio es que no se puede sancionar 2 veces un mismo hecho, en su sentido, sea, digamos, a través de otro procedimiento, como podría ser el caso, o en este caso aquí lo que se advierte es que, pues, aquí existe una misma identidad de un sujeto, que es uno de los primeros requisitos que se establece, existe una misma identidad en cuanto al bien jurídico que ha sido afectado, y pues también deriva, obviamente, también del mismo fundamento jurídico, los mismos hechos también que se están dando, ¿no? Entonces, lo que la sala hace es realiza viendo esta impugnación que se le plantea, advierte que, bueno, esta violación a estos 3 principios que menciona Adriana, ¿no? El primero bueno, hubo un incumplimiento a dar tratamiento a los datos personales en contravención con los principios que se establecen en la ley, digamos como un principio muy general que se establece en uno de los artículos, y se incumplió también con un deber de confidencialidad, perdón, en este caso, y también se recabó o se transmitieron datos personales de la titular sin su consentimiento expreso. Entonces, lo que la sala realmente advierte en estos casos es que, bueno, a ver, aquí sí, hubo 3 sanciones, digamos, en este caso, pero aquí, digamos, la central es que pues el tratamiento se dio en contravención a los principios de la ley, y estos principios, digamos, esta primera fracción que habla sobre principios de manera general, pues abarca también estas otras 2, ¿no? Entonces, estas 3 sanciones que ya
nos mencionaba Adriana, pues en realidad simplemente se vinculan con justamente una cuestión, con una sanción que tiene que ver con la forma en la que no se siguieron los principios que se establecen en la ley, ¿no? Esta es, digamos, como la manera en la que se entiende bueno, que se abarca esta conducta y que se violó, en este caso, este principio, ante la doble, triple sanción que en este caso se interpuso, ¿no? Bueno, se impuso, ¿no? Oye, y en este tema, Adriana, me parece que la sentencia también nos permite advertir cuáles son los requisitos para que se configure la prohibición de ne bis in idem, de sancionar dos o más veces por la misma conducta, que un poco son estos que mencionaba Pablo, ¿no? Ayúdanos también a entender esa parte de la sentencia. ¿Qué se requiere para que se incurra en la prohibición constitucional, que está en el artículo 23, por cierto, de nuestra Carta Magna? ¿Cómo lo configura la sentencia, Adriana, por favor? Ajá, en la sentencia se hace un estudio de lo que consiste este principio de non bis in idem y se establece que en materia administrativa específicamente busca que no se sancione más de una vez por un mismo hecho. Entonces, se precisa que aquí lo importante es determinar que cuando estamos ante lo mismo, ¿no? Entonces, se señala que para encontrarse en este supuesto de lo mismo, digamos, debe haber una triple identidad, y esta triple identidad es de sujetos, bueno, del sujeto de hecho y del fundamento jurídico. Entonces, al actualizarse esa triple identidad, únicamente deberá establecerse pues una sanción. De no darse esta triple identidad, entonces sí será legal, constitucional, establecer más sanciones aun cuando se trate de un mismo hecho. En el caso, pues, pues un solo, digamos, el hecho de haber transferido un dato personal a un tercero sin el consentimiento del titular, pues se trata de, implica, o más bien genera una sola sanción, porque pues se afecta un bien jurídico, ¿no? Entonces, por eso se determinó que dos de los supuestos que el INAI había considerado que se actualizaron, se subsumen en un tercero. Entonces, por eso en la sentencia se determina que ante la actualización de esa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento jurídico, lo que debió hacer el INAI fue únicamente establecer o imponer una sanción en todo caso. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el comentario y análisis de esta importante sentencia que resuelve el amparo directo 48/2017 y toda esta complejidad, ya lo ven ustedes, ya lo han escuchado, toda esta complejidad de la protección de datos personales, que si se incumple, si no es observada la legislación en la materia, puede dar lugar a multas muy altas, muy cuantiosas. Ya nos lo decían, a esta institución bancaria, pues se le impuso originalmente por parte del órgano autónomo competente en la materia 17 millones de pesos, nada más y nada menos. Luego ya llegó a la corte, pero de entrada, pues ahí estuvo la sanción. Regresamos enseguida, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis y comentario de esta importante sentencia, la que resuelve el amparo directo 48/2017 con nuestros invitados. Y quiero regresar ahora contigo, Pablo, para nada más profundizar en uno de los temas que tú mismo ya planteabas sobre la intencionalidad. ¿Qué tan relevante es que haya derivado esto, lo decíamos en el bloque anterior, de un error humano? Y si podría ser un escenario completamente diferente el hecho de que la empresa hubiera tenido una disposición activa de vulnerar datos personales, porque nos hemos enterado de casos, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? En la prensa, pues han salido de manejos verdaderamente irresponsables de millones de datos personales, de tarjetas de crédito, de sitios web, en fin, de cuestiones que tienen que ver precisamente con la vida de las personas. Ese elemento, Pablo, ¿qué te sugiere jurídicamente?
¿Qué consecuencias tiene? Cuéntanos, por favor. Bueno, digo, ya habíamos mencionado obviamente que el error no va a eximir obviamente de la aplicación de la ley y de las posibles sanciones o consecuencias que se pudieran derivar de eso, ¿no? Si es algo que puede generar esta consecuencia jurídica, ese es un primer punto. Pero el hecho también, el error vinculado, digamos, con la intencionalidad también, obviamente hay errores, como tú mencionas, que pues por error se va una información y pues ya no se hace nada, ¿no? Pero hay errores que, como en este caso, sí se logra advertir, sí representan también una cierta diligencia también por parte del banco, en este caso, por parte también del Ejecutivo, cuando se da cuenta que transmite la información de manera equivocada, en los cuales obviamente busca contactar a la señora e informarle el problema que se había generado, el hecho de que se le iba a transferir cierta cantidad de dinero, se le hace firmar una responsiva también con respecto a todo esto, se le deslinda, digamos, de cualquier responsabilidad que tuviera para estas cuestiones. Incluso creo que hasta bueno, la cuenta se le cancela en algún momento, pero el propio banco también, pues bueno, ya hace todas las diligencias también para que esto se quede aclarado. Pero todas estas, digo, son cuestiones que tienen que ver con la intencionalidad de hacerlo, si hubo aquí una intención o no para poder, para realmente transmitir este dato de manera errónea. Y la conclusión a la que llega la sala es que, pues no, en realidad no hay una intencionalidad, digamos, de haber querido transmitir este dato o compartir este dato de manera ilegal, ¿no? Sino que simplemente aquí pues, se advierte que todo esto surge por un error humano, en realidad. La intencionalidad aquí en este caso es uno de los elementos que se va a tomar en cuenta o que tiene que tomar en cuenta el instituto al momento de imponer la sanción, al momento también de verificar. Entonces sí es una cuestión que resulta relevante para el tratamiento que se le pueda dar, el tratamiento que se le da a la información. Y un poco, en este caso, por ejemplo, la sanción se había fundado o la sentencia que venía de la sala había considerado que, pues bueno, simplemente había habido una violación de orden público y entonces, pues que esto ya era lo que ameritaba, lo que actualizaba, digamos, inmediatamente la sanción. Y lo que realmente trata de referir la sala es que, bueno, no, esto no se da en automático, ¿no? El hecho de que también se dé la violación a un artículo no va a generar, digamos, de manera inmediata la sanción, sino que tiene también que valorarse otra serie de aspectos. Entre ellos, tiene que ver con la intencionalidad, ¿no? Pues quizá el mensaje aquí que se da un poco es que, pues sí, obviamente hay errores humanos que le pueden suceder a todos, hay errores en el tratamiento de la información que se pueden dar, pero pues también tiene que haber obviamente gestiones por parte de los sujetos obligados a tratar de reparar estas infracciones, ¿no? Estas cuestiones que surgen. Y qué bueno que lo mencionas, Pablo, porque sí, en términos de intencionalidad, pues sabemos que hay un mercado de venta ilegal de datos personales y de bases de datos muy, muy importante. Así que el hecho de que la sala haga esta mención, que ponga este acento en que si hubiera sido esto intencional, eventualmente podrían haberse desplegado sanciones incluso mucho mayores, es del todo relevante. Ahora, regreso contigo, Adriana, para lo siguiente. Leyendo la sentencia dice uno, a ver, esto le pasó a un banco, fíjate, le pasó a un banco que tiene programas de compliance, que tiene departamentos jurídicos, que tiene muchísimo personal que se encarga de difundir la legislación en materia de datos personales, etcétera. ¿Qué le puede pasar a la miscelánea chonita de la esquina, no? O sea, aquí hay una advertencia de que si esto le pudo pasar a un banco, claro, el monto de la sanción pues también está en función de la capacidad económica de la institución, pero no es una advertencia para muchas otras personas también que manejan datos personales, Adriana. Sí, por supuesto, sobre todo, o sea, porque la propia Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares también establece una definición muy abierta para todos aquellos que somos responsables del tratamiento de datos, o sea, no solamente, digamos, empresas grandes, como en el caso de una institución bancaria, sino empresas, pues incluso desde muy pequeñas, que pues ya por su actividad diaria requiere el tratamiento de datos personales y bueno, la propia ley establece lineamientos a cumplir, entre ellos, por ejemplo, el aviso de privacidad, a través del cual se le hace del conocimiento a la persona cuál va a ser el trato o a efecto de qué son requeridos sus datos personales y pues con base en ese aviso de privacidad
es que de no cumplirse, digamos, la finalidad establecida en ese aviso, pudiera resultar algún tipo de responsabilidad y ello derivar en una sanción que a lo mejor, bueno, como tú bien comentas, depende de la situación económica del infractor, ¿no? Porque justamente esto, como comentábamos, es un elemento para analizar en la individualización de la sanción, pero definitivamente puede generar en una multa, ¿no? En una multa muy alta, porque pues en la actualidad, máxime con las redes sociales y la facilidad con la que se transmite la información, eh, creo que debe darse mucho valor, mucha importancia en este cuidado que debemos tener todos respecto de los datos personales y sobre todo porque pues todos proporcionamos datos en muchos lugares y pues creo que debe cuidarse mucho y este es un mensaje de la sentencia, ¿no? O sea, no solamente una empresa tan grande como una institución bancaria, sino cualquier persona que tenga en su vida diaria el tratamiento de datos personales, ¿no? Y pues máxime que hay una ley que lo regula, ¿no? Y que establece sanciones a cumplir. Bueno, sí, que puedan ser impuestas, ¿no? Sin duda alguna, Adriana, esto es algo muy, muy importante. Es un mensaje, coincido con lo que señalas, de la sentencia. Es una pedagogía también judicial. Es una pedagogía hacia la sociedad que la Corte está definiendo de manera muy, muy clara. Ahora, en este sentido, Pablo, tú nos decías al principio, a ver, tenemos fundamento constitucional, citaste el artículo 6º, citaste el artículo 6, tenemos desarrollo legislativo por cuanto hace al sector público, por lo que respecta al sector privado, pero ¿no te parece, Pablo, que aquí también hay un componente en este tipo de temáticas tan actuales, tan de vanguardia? ¿No hay un componente cultural también? ¿Cómo estamos en México en materia de cultura de protección de datos? ¿La gente se preocupa por esto? ¿No se preocupa? ¿Hay un tratamiento un poco ligero por parte de empresas, en fin, en el comercio diario? Estoy pensando, porque ahorita escuchando a Adriana, pensaba yo en un dato personal como el RFC, ¿no? Dice, oiga, su RFC, y ahí andas con el RFC para arriba, para abajo y hasta con tu enmicado, ¿verdad? ¿Cómo andamos en esa parte? ¿Qué comentario te merece esta parte, digamos, más allá de lo normativo, Pablo, lo cultural? ¿Será que nos damos cuenta de esto? ¿Cómo ves? Yo creo que no, creo que hay realmente, o sea, no nos damos cuenta que en cualquier acto, toda la serie de actos que realizamos, operaciones, o sea, tenemos una facilidad, ¿no? Para compartir nuestros datos personales. Creo que es muy, pues, se da, ¿no? Se da en todo tipo de escenarios, ¿no? En todo tipo de escenarios, desde operaciones comerciales hasta también, pues, no sé, cosas que vemos, de repente que nos piden esta información también y que nosotros damos. Adriana menciona, por ejemplo, que el aviso de privacidad, ¿no? Pues es como un instrumento que también sirve para eso, ¿no? Sirve, digamos, para pues una especie de disclaimer, ¿no? Decir, no voy a hacer nada, ¿no? Mira, este es el tratamiento que le voy a dar, pero también, en términos generales, o sea, bueno, cuánta gente a veces lee estos avisos de privacidad, ¿no? Y no sabemos también quizá todas las consecuencias que pueden surgir del incumplimiento de esto, o qué vamos a hacer en un caso en que realmente le den un mal uso a nuestros datos personales, ¿no? Entonces, quizá un poco el mensaje que yo también veo un poco en esta sentencia es que estos son problemas ordinarios, ¿no? O sea, realmente lo que la sala hace también es que recoge un problema que, pues sí, como tú mencionabas, le puede suceder a cualquier persona, por error le pueden dar la clave interbancaria de alguien más, creo. Eh, y pues lo que dices, estos son problemas ordinarios, pero que pues sí son susceptibles de tener toda una serie de consecuencias jurídicas, ¿no? Hay un marco constitucional, legislativo, que también ya me referías, en el que pues, va a generar consecuencias, ¿no? A este incumplimiento, a este maltratamiento que se le pueda dar, está. Y creo que lo que es importante quizás es que estemos conscientes de esto, ¿no? De esta situación y que también están protegidos, sí realmente están protegidos nuestros datos personales a partir de un ordenamiento y que también conozcamos los alcances, ¿no? Los alcances de lo que podemos hacer en este caso en el que cuando surjan estas consecuencias. Y qué mejor que recomendar la lectura de la sentencia, una sentencia muy pedagógica, muy clara, que si es analizada pues por todos los que se interesen en estos temas y específicamente yo siempre lo recomiendo en el programa para escuelas y facultades de derecho. A mí me parece que este tipo de pronunciamientos generan análisis y debates en quienes están formándose como futuros
abogados y abogadas de la mayor relevancia y que tienen que estar ahí formando parte del currículum pedagógico de las instituciones que imparten la carrera. Ahora, te planteo lo siguiente, Adriana, y tú misma un poco lo anunciabas en tu anterior comentario. Toda esta cuestión de datos personales y la vulneración de la protección jurídica de los mismos se escala tremendamente en la sociedad tecnológica en la que vivimos, específicamente en Internet. Tú citabas el caso de las redes sociales, pero en general el uso de la web nos expone a múltiples riesgos porque a través de Internet, pues de pronto hacemos compras de libros, reservamos hoteles para nuestras vacaciones y no nos damos cuenta que ahí precisamente están en juego también los datos personales. Entonces, el escenario, y nadie quiere dejar de usar Internet, claro, nadie quiere dejar de usar Internet, ni cerrar su cuenta de Facebook, ni nada, pero todo esto genera un riesgo, pues nada imaginario, ¿no? Adriana, coméntanos al respecto, por favor. Claro, sí, o sea, sí es, o sea, esto es muy real, o sea, y pues creo que es muy recurrente, o sea, que cuando adquirimos algún servicio o una compra en la web, o sea, regularmente incluso se hace la publicación del aviso de privacidad o del uso que se dará a los datos personales que estamos por proporcionar, y uno de pronto no le da esa importancia o no conoce la trascendencia de esos requerimientos que se nos hacen en la página, sino que uno simplemente quiere comprar, ¿no? Y ya nos brincamos a lo mejor la lectura de este documento, pero pues justamente ahí se nos establece cuál va a ser el uso, cuál es la finalidad de los datos que vamos a proporcionar, y entonces pues creo que sí hay una falta de cultura y pues falta de conocimiento de todos, bueno, de la mayoría, ¿no? En cuanto a la trascendencia en el descuido en el tratamiento de datos personales, ¿no? Máxime por las sanciones de que podemos ser objeto. Oye, en el caso que citabas del aviso de privacidad, digo, y es que a veces también estas nuevas regulaciones que hay un poco en el burocratismo, porque en efecto, como tú dices, pues tú vas a una actividad en Internet y quieres comprar algo, quieres de alguna forma adquirir un servicio, un bien, pues yo creo que nadie se detiene en la lectura completa del aviso, ¿no? O que de repente llamas, ¿no? Llamas a una línea de atención telefónica de una empresa. Si quiere escuchar el aviso de privacidad, pulse 1. Claro. Yo no sé si haya gente que vaya, pues yo creo que el 99.9 tal vez, a lo mejor exagero, pues como que nos brincamos esa parte, ¿no? No le ponemos atención. Sí, claro, y a lo mejor uno no repara en que de pronto tal vez diga que tus datos tal vez los pueden usar también para informarte de otros temas, o ¿no? Entonces ahí es donde ya empiezan tus datos a circular y a lo mejor tú no ni siquiera te diste cuenta que diste esa autorización, ¿no? Entonces, o sea, creo que es importante reparar o tomarse un tiempo para informarse en ese punto, ¿no? Sobre todo, como comentas tú, por la facilidad con la que ahora se transmiten los datos. Ese tema de la transmisión es un problema. Para acercarnos ya a la conclusión del programa, Pablo, este último fleco que está plantando ahorita Adriana, porque fíjate, las empresas bancarias a veces tienen también intereses en otros sectores de la economía, ¿no? Participan en otras actividades del propio sector financiero, como la venta de seguros. Un banco, pues a veces te ofrece un seguro o te ofrece un crédito hipotecario, además de tu cuenta bancaria, etcétera. Y ahí puede haber un riesgo también de que de repente te empiecen a llamar, pues precisamente ofreciéndote más productos y a lo mejor es algo que tú aceptaste, ¿no? Ahí hay un riesgo también, Pablo, para acercarnos ya a la conclusión. Sí, sí, sin duda. Obviamente todo está en función bueno, a veces tú aceptas estas consecuencias, ¿no? Cuando tú vas y abres una cuenta en un banco y aceptas que pues te van a poder obviamente referir para todo tipo de productos y demás, pero yo creo que el problema se empieza a dar cuando estas cadenas empiezan a ser mucho más grandes, ¿no? Y cuando
por ejemplo, si autorizamos que nuestros datos puedan ser compartidos para fines comerciales, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Pero ahí empieza a compartirse quizá con otros, también otra clase de proveedores, ¿no? Y estos proveedores a su vez lo pueden ir compartiendo con otros más proveedores. Entonces ahí se vuelve una cadena que creo que ya resulta mucho más complicada y que ya realmente nos podemos preguntar, bueno, pues ¿dónde quedaron nuestros datos originales? O ¿dónde nuestra primera firma que hicimos, hasta dónde quedó, ¿no? Ejemplo. Entonces creo que sí es una cuestión muy delicada que, pues, hay que estar conscientes también de cómo se da este tratamiento de datos y un poco como lo que mencionaba también Adriana, ¿no? Sobre quizá el uso de herramientas digitales ahora también que permiten que también nuestra información vuele aún más rápido, digamos, por decirlo de esta manera. Esto obviamente tiene que generar distintas consecuencias también y distintas cuestiones con las cuales tenemos que estar alerta, ¿no? De todo y tener conocimiento de cómo se puede combatir quizá este mal uso que se pudiera dar bajo cualquier circunstancia, creo. Y qué mejor que empezar esa alerta que uno mismo tiene que tener sobre sus propios datos personales que leyendo esta sentencia, esta importante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos pone en claro estos puntos que ya ustedes están mencionando. Adriana Carmona, Pablo García Reyes, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender el alcance de esta importante resolución. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.